Muy bien, mis estimados participantes, vamos a dar inicio al avance de la materia. Vamos a ver el tema número 1, que contiene la introducción a los libros poéticos y de sabiduría. En el contenido de este tema número 1 vamos a ver una introducción a los libros poéticos, a los libros de sabiduría y a los libros apócrifos. Solamente una introducción para ver el adelanto de los puntos básicos. Vamos a ver lo que es la poesía, lo que es la literatura sapiencial, lo que es la denominada literatura de festivales y la literatura apócrifa o los libros deuterocanónicos. Comencemos. La poesía. En sí, los libros poéticos son 5 libros del Antiguo Testamento que tienen esta categoría de libros poéticos. En estos libros poéticos encontramos a Job, encontramos a Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Principalmente esto por su estructura. En la Biblia, la poesía es un género literario que a la vez también manifiesta palabras de sabiduría, de crecimiento espiritual. La palabra poesía deriva del origen de poietes, que significa hacedor o creador, de ahí viene poesía. En sí, la poesía es una construcción literaria que estructura frases que son a su vez portadoras de significados armónicos para manifestar una idea. Eso es la poesía. Recordemos que sí tiene que ver con estructura, tiene que ver con frases. La poesía bíblica en sí también es un instrumento, es un medio para expresar una idea. En realidad no es lo principal, pero sí es un instrumento para poder expresar una idea, para poder facilitar la comprensión de un mensaje. Y cumple por esa razón una función instrumental. Lo esencial es el mensaje del profeta, el mensaje que se quiere dar, pero ahí tenemos una herramienta para transmitir ese mensaje. La literatura sapiencial está conformada por los libros de Job, Proverbios y Eclesiastés. Ahora, aquí puede surgir la pregunta, ¿pero por qué otra vez Job? ¿Y por qué otra vez Eclesiastés? Y hace un momento los mencionamos como libros poéticos. Muy bien, lo que pasa es que en sí parte de la estructura de Job y de Eclesiastés también tienen un contenido poético, no en su totalidad. Pero la base, o sea, la mayor parte de estos libros tiene un contenido más sapiencial. Entonces, por esa razón aparecen en ambas clasificaciones. No se preocupen por eso. Entonces, en la literatura sapiencial básicamente tenemos 3 libros: Job, Proverbios y Eclesiastés, que fueron escritos por sabios notables y por una naturaleza de contenido realmente específico de diferentes temas. Se llaman libros sapienciales porque tienen advertencias, mensajes, tienen principios, preceptos que son perfectamente aplicables para nuestra vida diaria. Entonces, algunos puntos en común que tienen estos libros sapienciales. Uno es que no es posible determinar la fecha exacta en la que fueron escritos porque varía de tiempo en tiempo y hay varios datos históricos. No pertenecen en sí a un solo autor. ¿Quiénes fueron los autores de Job, Proverbios y Eclesiastés? Hallamos ahí reyes como Salomón y otros reyes también sabios. Están también profetas, filósofos, gente que ha podido en aquellos tiempos escribir mensajes de sabiduría. Y otra tercera característica es que la referencia inmediata es que fueron escritos para la vida de los hebreos. Por ello es relevante el contexto histórico. Respondían a una necesidad en un momento histórico. Así fueron escritos. ¿Cuáles son las características de la literatura sapiencial bíblica? Uno, que a diferencia de otras literaturas hebreas, la literatura sapiencial tiene 3 características. El cambio de tono de los escritores inspirados, ya que no consignan como en otros libros advertencias proféticas, como así dice Jehová,
o una exhortación específica, una prohibición, no harás aquello, no harás esto, sino en vez de prohibiciones, el tono de los libros sapienciales son más como consejos. Consejos, te deja ahí puesto un consejo, no te obliga, no te dice sí o sí tienes que hacer esto, no está en forma de mandato, sino en forma de consejo. Por esa razón son llamados a la prudencia, pero son sabios consejos, no son en sí, digamos, el tono de ellos no es como el tono de los libros proféticos, donde está ahí una advertencia específica. Arrepentidos, cambiad, hay un llamado a la acción. En cambio, en los libros sapienciales, ahí su contenido es más de advertencia, de consejo, es algo que uno puede llegar a tomar o puede desechar. Y en base a eso se miden los resultados también de la vida. Es la voz de la reflexión, de la experiencia, más que un mandato, más que una predicación, es consejo, es reflexión. Y el énfasis de los libros sapienciales, como vimos, son problemas prácticos, problemas del diario vivir. Es una exposición de cómo resolver esos problemas del día a día de la vida, en cuanto a tomar decisiones, en cuanto a prioridades. En eso no hace una exposición teológica, sino es una exposición práctica para que la persona pueda poner en práctica todo eso. Por eso se decía que para adolescentes es pues un libro ideal leer Proverbios, Eclesiastés igual, pero igual para todas las edades tiene consejos prácticos para aplicarlos a su vida diaria y hoy en día están plenamente vigentes. Tenemos la literatura de los festivales. La literatura de los festivales es algo bien interesante. Uno, que la literatura sapiencial no fue escrita en un vacío intelectual, sino en un ambiente propicio, en días festivos donde se acostumbraba a celebrar con el pueblo judío. Entonces, producto de esas fiestas solemnes, también surgían estas redacciones de la literatura festival. Obviamente el Señor es el que las inspira, pero era en este contexto y por eso se le llama también literatura de festivales. ¿Qué significa esto? Los sabios formaron grupos en los cuales unos doctos escribían para otros doctos. Entonces ellos iban escribiendo para dar consejos a otros, los intercambiaban, coleccionaban dichos, proverbios, sabiduría y que fueron transmitidos de generación en generación. Entonces en algunas fiestas solemnes se repetían estos consejos, se repetían estos proverbios y con el tiempo esta sabiduría oral fue escrita también y recopilada en los libros sapienciales. La sabiduría de Israel floreció y llegó a su apogeo en el reinado de Salomón. Salomón, no olvidemos que fue considerado el rey más sabio, el más grande de todo Israel. Su sabiduría superó a la de otros personajes históricos. Entonces Salomón realmente pues es el autor principal de todo este libro de proverbios y en sí de todo lo que es la literatura sapiencial. Es un ícono. Es el representante más alto de la sabiduría y sus preceptos son recordados hasta hoy. Aún las personas que no son creyentes acuden a esta sabiduría de Salomón, por lo cual vemos que se ha causado un gran impacto. Finalmente tenemos a modo de introducción lo que es la literatura apócrifa. Todo esto lo vamos a ver ampliamente en el contenido de los temas específicos de la materia. La literatura apócrifa o deuterocanónica es importante saber su contexto. En sí nuestro canon bíblico como cristianos evangélicos es de 66 libros. Los católicos tienen 72 libros. ¿Por qué razón? Porque ellos reconocen otros libros más de sabiduría, que en este caso son justamente los libros de sabiduría y el eclesiástico. Entonces, ¿cuándo surgieron estos? Lo que pasa es que en la época del profeta Jeremías, entonces se dio mucha importancia a los sabios, se juntó a diferentes sabios, profetas y sacerdotes y fueron escribiendo. Y de ahí surgen estos otros libros deuterocanónicos.
Entonces, entre estos está, como les decía, esta sabiduría, está el eclesiástico. Tenemos otros libros reconocidos también por la Iglesia Católica, Baruch y Macabeos, que también tienen porciones de literatura sapiencial. Sin embargo, estos no fueron reconocidos por el canon bíblico porque en sí no había una evidencia de que hayan sido inspirados como los 66 libros. Entonces, es importante conocerlos. De todas maneras, vamos a estudiar un poquito a fondo esto del canon bíblico. Vamos a ir repasando también algo del contenido de estos libros apócrifos, porque necesitamos conocerlos. Como también estudiantes universitarios que somos, no podemos cerrarnos eso. Tenemos que entenderlos para también discernir por qué no están en la Biblia que nosotros usamos. Entonces tenemos que ver esos fundamentos. Muy bien, ese es el resumen de esta materia y vamos a ir desarrollando los diferentes puntos en los diferentes temas. Un abrazo y muchas